tardes, doctor Manuel Hostos y compañeros de la Cátedra de Derecho de Hidrocarburos. Mi nombre es Gabriela Cárdenas, estudiante de esta cátedra. Hoy hablaré de la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión. La Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las concesiones de hidrocarburos es un complemento del estatuto legal del concesionario, pues se consideró necesario regular aspectos de la actividad de los concesionarios de hidrocarburos que no se encontraban perfectamente regulados en la legislación anterior a la Ley sobre Reversión. En ella se establecía que todo lo relativo a los bienes corporales e incorporales adquiridos con destino o afectos a las labores de exploración, explotación, manufactura, refinación o transporte de las concesiones de hidrocarburos o al cumplimiento de las obligaciones que de ellas se derivan era materia de utilidad pública y por lo tanto se regiría por esa ley. Las disposiciones de la Ley de Reversión tenían carácter público y serían aplicadas de inmediato a todos los concesionarios de hidrocarburos. La reversión de bienes consiste en la obligación del concesionario de entregar a la administración la obra o servicios y todos los instrumentos necesarios, los bienes, las acciones y derechos para asegurar la continuidad de esa obra o servicios una vez extinguida la concesión, por cualesquiera de las causales establecidas en el artículo 46 de la Ley de Concesiones o en las demás leyes que regulen las concesiones especiales. Entre los aspectos de mayor trascendencia regulados en la indicada Ley sobre Reversión podría citarse lo siguiente. Primero, la situación de los bienes como instalaciones, accesorios y equipos afectos a la concesión de hidrocarburos, los cuales pasarán al patrimonio nacional. Segundo, el deber de los concesionarios de utilizar bienes propios en las concesiones. Tercero, la obligación de estos últimos de garantizar el cumplimiento de los deberes que se establezcan en dicha ley. Cuarto, la amplitud del poder de vigilancia y control que ejerce el Estado sobre la actividad petrolera. Y quinto, las obligaciones que los funcionarios públicos, por lo que respecta al registro de autenticación y los instrumentos contextivos regulados en esta ley. Cabe destacar que esta ley sobre bienes afectos a la reversión se amparó en el artículo 103 de la extinta Constitución de la República de Venezuela, en el 61, y que la ley de la concesión de hidrocarburos era de un todo. Si la concesión pudiese parcelarse, una vez extinguida, se producirían otros efectos como los siguientes: la paralización o alteración de la explotación de los hidrocarburos que la propia ley ha declarado de utilidad pública. Lo que persigue con la reversión es que la concesión como un todo pase a la nación venezolana en las mismas condiciones que tenía para el momento en que se produce la explotación, porque las mismas razones de utilidad pública que existen durante la concesión subsisten una vez extinguida esta. No sería equitativo que el concesionario pudiese llevarse la parte más valiosa de la concesión y dejar a la administración pública la más onerosa, lo cual menoscabaría la producción comercial de la concesión. En base a estas ideas es interpretada la Ley de Hidrocarburos de 1977, cuando el artículo 80 habla de parcelas concedidas. Utiliza una expresión infeliz porque el objeto de la concesión no son las parcelas. Lo que revierte al patrimonio nacional es la concesión como un todo y no de una de sus partes como sería la parcela. Tanto es así que en el parágrafo 3 del artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos establece las distintas alternativas que tiene el Ejecutivo Nacional una vez expirada una concesión. Dispone que la explotación de las parcelas readquiridas pueda hacerla directamente el Ejecutivo Nacional. Ahora bien, para poder administrar la explotación es supuesto necesario que la concesión haya podido revertir en condiciones de explotabilidad y para ello requiere que todas sus partes estén en pleno funcionamiento. Por lo tanto, como regla general suele sostenerse que pasan al patrimonio nacional no solamente las parcelas, las tierras, sino también las instalaciones permanentes, que son todos los bienes que forman parte integrante de esta explotación del bien concedido. Estipulado además en el artículo 3, numeral 5 de la misma Ley de Hidrocarburos de 1977. La finalidad de la reversión de bienes se encuentra, por una parte, en que es una técnica que sirve como contraprestación de los servicios económicos obtenidos por el concesionario durante la ejecución del contrato. En ese sentido, se entiende que el término de la concesión, el administrado concesionario ha podido amortizar los bienes afectados a la concesión y a la reversión se referirá solo a esos bienes amortizados.
Por otra parte, se asegura la continuidad en la prestación del servicio porque a través de la reversión, la administración concedente puede continuar explotando la concesión directa o indirectamente con los bienes revertidos. Por esta razón, se considera que la reversión es una institución propia de las concesiones, es decir, consustanciada con estas últimas. Puede sostenerse que así como se concibe la prestación de una actividad administrativa dada en concesión sin el control del Estado, es imposible imaginar dicha figura sin reversión, esto es, sin efecto que le es indispensable. Se trata de una afectación de bienes del concesionario a la gestión pública, cuyo ejercicio le ha sido encomendado. Cuando la concesión está prevista legalmente, se entiende que abarca todos los bienes necesarios para asegurar la continuidad de la obra o servicio objeto de la concesión. Rafael Badel Madrid ha hecho esta clasificación de los bienes sujetos a reversión y para determinar el alcance material de la reversión, siguiendo la doctrina francesa, es necesario distinguir los distintos tipos de bienes que pueden estar destinados al servicio. En primer lugar, están los denominados bienes revertibles, es decir, aquellos que deben pasar a ser propiedad de la autoridad concedente una vez extinguida la concesión. Estos son bienes indispensables o imprescindibles para la prestación del servicio. Pertenecen a esta categoría las obras e instalaciones que el concesionario se obligó a construir, los bienes y derechos aportados por el concesionario o adquiridos por cualquier título de derecho público o de derecho privado. Dentro de los bienes revertibles están comprendidos también aquellas dependencias o bienes que son del dominio público que fueron puestos a disposición del concesionario para la prestación del servicio. Sin embargo, más que objeto de reversión propiamente dicha, son bienes en que simplemente cesa la ocupación del concesionario por el carácter de accesoriedad y que, en consecuencia, deben referirse a la autoridad concedente. En segundo lugar, están los llamados bienes de rescate, que son aquellos que, tratándose de una reversión total a juicio de la autoridad concedente, son útiles para la explotación del servicio. En esta categoría, el elemento esencial y determinante es la idea de la afectación del servicio público. Por último, están los bienes propiedad del concesionario, comprendidos por los bienes que no forman parte de los dos grupos anteriores. Son los bienes adquiridos por el concesionario que no forman parte de la explotación del servicio. Pues de esta manera, la reversión, una institución del derecho público como característica propia que la diferencian de la expropiación, de la confiscación y de la nacionalización. Dentro de las características más resaltantes se podrían señalar la afectación de bienes del concesionario al servicio o actividad prestada, la traslación futura de dichos bienes al Estado y, en último lugar, la falta de indemnización. La relevancia de estas características depende de la magnitud de los intereses públicos presentes en la actividad que desarrolla el concesionario. Por esta razón, la reversión de las concesiones de hidrocarburos en Venezuela, donde la actividad petrolera es de una importancia vital hasta el punto de que el legislador la declara utilidad pública, se encuentra regulada en el propio texto constitucional de 1961 en el artículo 103. En tal virtud, resulta por demás lógico que el legislador patrio se haya preocupado tanto por regular adecuadamente el instituto de la reversión por lo que respecta a los concesionarios. Ha sido sensata la preocupación, lo que ha inducido a dictar un específico régimen sobre la materia contenida en la Ley de Hidrocarburos de 1977 en el artículo 80. Este régimen, coordinado con el artículo 3 de esa Constitución, integra un sistema unitario al cual ha quedado sometido el Instituto en el derecho positivo venezolano. Una cabal interpretación del indicado sistema unitario demuestra que en Venezuela no tienen relevancia las investigaciones doctrinarias acerca del deber de indemnización. El profesor español Garrido Falla analiza la cuestión por lo que respecta a su país, concluyendo que el asunto es estricto derecho positivo. Por este motivo, al examinar las normas que allí rigen, sostiene que la indemnización es procedente. En la legislación patria el problema se encuentra resuelto, pues ha sido del mismo legislador el que ha establecido la reversión sin deber indemnizar por parte de la República. En atención a lo expuesto, podría darse por sentado los siguientes principios.
Primero, la reversión es un instituto de derecho público. Segundo, el fundamento de la misma en las concesiones de hidrocarburos es de interés público presente en la actividad desarrollada por el concesionario. Tercero, la reversión es una consecuencia de la caducidad o extinción de las concesiones. Cuarto, los efectos de la reversión se producirán en el futuro, específicamente en lo relativo a la traslación de los bienes del concesionario al Estado. Quinto, el instituto se caracteriza además porque generalmente no se acuerda indemnización por concesionario por los efectos de reversión. Esta última cualidad ha sido prevista expresamente en Venezuela en los artículos 103 de esa Constitución y en el 80 de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley sobre bienes afectos de la reversión en las concesionarias de hidrocarburos. De estos puntos de vista de reversión distinta de la expropiación y de la confiscación. Análisis sobre la base con respecto a esto como base de las nuevas leyes. En referencia a la Ley de Hidrocarburos, en el año de 1971 se promulga a la ley que todas las luces constituye un hecho histórico de la legislación petrolera nacional. Esta ley sobre bienes afectos a la reversión en concesiones de hidrocarburos, también conocida como la Ley de Reversión, que en su texto se dispuso que todos los bienes, equipos, facilidades de las empresas petroleras privadas pasarían a ser propiedad del Estado venezolano, una vez que finalizara el plazo concedido en la concesión. Tal reversión operaria de facto, libre de gravamen y sin indemnización alguna, con lo cual, para el año 1983, fecha de culminación de concesiones otorgadas desde el 43, toda infraestructura petrolera en suelo patrio pasaría a la administración del Estado venezolano. La reversión operaria, libre de gravamen y sin indemnización alguna. De modo que los bienes y equipos destinados a los trabajos de la industria petrolera son considerados como recursos de utilidad pública y en razón a ello retornarían al Estado venezolano una vez concluyeran las concesiones existentes. Por lo tanto, las concesiones otorgadas en el año 1943 y que finalizarían en el 83 serían objeto de ley de reversión y patrimonio, pasaría a formar parte del patrimonio público. Es preciso destacar que la Constitución del 61 estableció las bases jurídicas sobre el proceso de estatización que se inició para el año 75, un proceso de dimensiones y repercusiones históricas en la industria de energía venezolana y en el país en general. El proceso de estatización del petróleo se basó en lo dispuesto en el artículo 97 de la mencionada Constitución, procediéndose a expropiar los activos de las empresas petroleras de capital privado que operaban a través de concesiones, eliminándose el régimen de licencias o permisos imperantes hasta ese momento. De esta manera, se promulgó la ley que reserva al Estado venezolano la industria y el comercio de los hidrocarburos, también conocida como la Ley de Nacionalización, tomando en cuenta las inmensas y extraordinarias potencialidades de la industria petrolera en Venezuela, excluyéndose la participación de inversión de capital privado al eliminarse las concesiones existentes y pasando la infraestructura petrolera a manos del Estado venezolano, quien pasaría a desempeñar un rol activo en la cadena de valor de la producción del crudo, de modo que al finalizar las antiguas concesiones se inician paulatinamente la creación de un conjunto de empresas del Estado como empresas operadoras en aras de continuar las actividades del negocio petrolero y minimizar el impacto de la transición económica, política y jurídica. Es importante aclarar que el Estado no adquiere acciones de las antiguas empresas petroleras que tenían concesiones, por lo tanto, se limitan a expropiar los bienes y activos en mérito de la utilidad pública. Actualmente, la reversión encuentra regulación legal en el artículo 48 de la Ley Orgánica sobre la promoción de la inversión privada bajo el régimen de concesiones dictada mediante el decreto de ley número 318 del 17 de septiembre del 99, el cual establece el contrato. Establecerá el plazo de las concesiones, las inversiones que deberá realizar el concesionario y los bienes que por estar afectos a la obra o al servicio de que se trate, revertirán a menos que no hubieran podido ser totalmente amortizadas durante el mencionado plazo. Asimismo, el contrato expresará las obras, instalaciones, bienes que hubiere de realizar el concesionario no sujetas a reversión, las cuales podrán ser objeto de reversión previo pago de su precio al concesionario. Durante un periodo prudencial anterior a la terminación del contrato,
el ente concedente deberá adoptar las disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes revertidos se verifique en las condiciones convenidas. Por su parte, el artículo 60 regula el derecho de uso y goce por parte del concesionario de los bienes públicos afectos a la concesión y la afectación al dominio público de aquellos bienes destinados a la concesión. Desde el momento de perfeccionarse el contrato de concesión, el concesionario tendrá derecho al uso y goce de los bienes de dominio público o privado del ente concedente que sean destinados a la ejecución y desarrollo de las obras o servicios objeto de dicho contrato. Los bienes o derechos que por cualquier título adquiera el concesionario para ser destinados a la concesión pasarán a formar parte del dominio público desde que se incorporen o sean afectos a las obras y sea por adherencia o por destinación. Quedan a salvo las obras, instalaciones o bienes que por no estar afectos a la concesión permanecerán en el patrimonio del concesionario según lo establezca el respectivo contrato. Y para finalizar, la reversión de bienes es una institución completamente de recibo en el orden jurídico concesional venezolano. Su inclusión en la ley de concesiones la hace aplicable a cualquier tipo de concesión, con lo que no haría falta que sea prevista en los regímenes sectoriales en materia de concesiones, aun cuando en Venezuela es reconocida en alguna de ellos, como ocurre en los sectores eléctricos o recursos hídricos, por ejemplo. Gracias, profe, por esta oportunidad y nos vemos en una nueva